Buenos días y bienvenidos a la M de Moliner, en la que un día como hoy el Círculo de Bellas Artes se reviste y se convierte a través de este homenaje a doña María Moliner. No solo lo digo por los actos que voy a describir a continuación, en que va a consistir la decisión adoptada por la Junta Directiva, sino porque además el edificio en sí mismo está adornado con letras, con frases de María Moliner, con carteles, es decir, de alguna manera el Círculo de Bellas Artes, un día como hoy, quiere convertirse en el espacio María Moliner. Decirles que este homenaje procede de una decisión, de un acuerdo de la Junta Directiva, que es denominar a la conocida como Sala Nueva con el nombre de María Moliner. Todos ustedes saben que en esta casa cada sala, sea de exposiciones, sea de aulas para seminarios o presentaciones, están nominalizadas. Cada una tiene un nombre, la Sala Goya, la Sala Picasso, la Sala Valle-Inclán, etcétera, etcétera. Y durante años esa nueva sala, la Sala Nueva, como tenía esa especie de vacío nominal en la que se venía ya utilizando, se dio muchas vueltas y se reflexionó mucho sobre cuál era el nombre adecuado, hasta que a través de la propuesta que se hizo, se decidió concederle el nombre de la Sala María Moliner. Por tanto, no solo nos parecía que se trataba de, bautizar, por así decirlo, esa sala con ese nombre, sino además utilizar precisamente una jornada completa en la que hubiera varios actos. En primer lugar, esta mesa de prensa, esta rueda de prensa, en la que me acompañan Amalia Iglesias, poeta, escritora, etc. Y me acompaña también Pedro Álvarez de Miranda, catedrático de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid, pero también académico de la Real Academia Española. Yo creo que son dos factores en ambas personas, son una serie de factores que les hacen precisamente muy adecuados para intervenir en esta sesión. Decirles también que el Cine Estudio a las 5 de la tarde programará la proyección de dos filmes, una antigua y clásica película, Bola de Fuego, la película Howard Hawks, en la que una serie de viejos profesores, investigadores se reúnen en una especie de villa para elaborar un diccionario también de uso del inglés, y que, bueno, pues hay una serie de historias. Yo la he visto como 4 o 5 veces, no voy a hacer ningún spoiler, pero decirles que en esa película está Gary Cooper, que es el viejo profesor que intenta adaptar. Diríamos que hay una especie de intento de incorporar el lenguaje, el argot popular, lo mismo que la Academia ha incorporado cosas como almóndiga y culturizar y todo esto, que a algunos nos ponen muy nerviosos, pero entiendo que es darle cabida al lenguaje coloquial, cotidiano, de uso corriente, a reconocerlo, incorporarlo al trabajo, y que de alguna manera la cultura. Y también está la proyección de una película que es Semiotic of the Kitchen, de Martha Rosier, que es una película que gira en torno a la denominación, a la especie de diccionario sobre los elementos o objetos que hay en una cocina, y que también tiene su interés. Y después a las 7:30, Amalia Iglesias pues va a coordinar un coloquio con M de Moliner, el lenguaje a debate, en la que va a reunir a Manuel Alcántara, lingüista investigador, a Susana Guerrero y a Valeria Ross, y que la moderará la propia Amalia Iglesias.
Yo nada más porque pasaré, o poco más, porque pasaré la palabra a continuación a Pedro Álvarez de Miranda y a María Iglesias, pero sí decirles que en el caso mío personal, mi relación de reconocimiento, de conocimiento de la propia doña María Moliner empieza en una época muy lejana, casi contemporánea, a las fechas en las que se publican los 2 tomos del Diccionario de Uso del Español, 66, año 1966-1967. Porque yo tuve un profesor, entonces, profesor de urbanismo en la Escuela de Arquitectura, que se llamaba Fernando Ramón Moliner, que había publicado un librito que resultaba muy provocador en su momento, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista crítico, que se llamaba Miseria de la ideología urbanística. Y un día, como me sonaba a través de la publicación del Diccionario de Uso el nombre de María Moliner, porque había salido en la prensa, me acerqué y le dije, profesor, Ramón Moliner. Dijo, sí, es mi madre. A partir de ese momento salí rápidamente, me compré los 2 tomos del Diccionario de Uso, porque en mis primeros escritos dudosos, siempre con la inseguridad del uso del castellano, del español, resultó que eran los libros de referencia precisamente porque tenía una estructura muy adecuada a los que nos iniciábamos en la escritura. En primer lugar, como ella misma dice en la introducción, la idea de denominación de uso, que incluso yo recuerdo que decía, o que dice en la introducción, que si hubiera podido alargar el título del diccionario, le hubiera llamado Diccionario Orgánico y de Uso del Español, lo cual implica una serie de cuestiones y que después se traduce básicamente en la propia estructura del diccionario como la serie de indicaciones gramaticales, la dicotomía entre la agrupación lógica de los conceptos respecto a lo que sería una mera ordenación alfabética que, como ella misma dice, disuelve en cierto modo esa ordenación alfabética, la idea de un conjunto sistemático en el uso, la idea de icono léxico, que también introduce una estructura novedosa en aquel momento, las etimologías o las, digamos que modestas etimologías que también se apoya, y por supuesto la adición de modismos. Todo esto implica que la aparición, sobre todo yo creo que para muchos de nosotros y nosotras, de aquel diccionario de uso del español fue una novedad. En ese sentido, por lo que significó, por lo que significa, quiero decir también que doña María Moliner fue bibliotecaria de la Escuela de Ingenieros Industriales hasta su jubilación y que, por tanto, eso la hacía todavía más cercana, porque yo, entre otras series de estudios, estudié en la Universidad Politécnica de Madrid. Sin más, y agradecerle su presencia, le paso la palabra a don Pedro Álvarez de Miranda. Muy bien. Muchas gracias, buenos días. ¿Esto hay que encenderlo o no hace falta? No hace falta. Bien. Pues, en fin, estoy encantado de participar en esta rueda de prensa y encantado también de felicitarme y de felicitar al Círculo de Bellas Artes por la excelente idea que me parece dar el nombre de una sala, la sala hasta ahora llamada Sala Nueva, ¿no?, a doña María Moliner. Me he interesado bastante por la vida de doña María Moliner, por su trayectoria, por el hecho también de que curiosamente su renombre y su fama, podríamos decir, fue más póstuma que en vida. Empezó a recibir reconocimientos, creo yo, demasiado tarde. De hecho, fue fundamental un artículo que le dedicó Gabriel García Márquez en El País en el año 1981, poco después de morir,
Pero en fin, la biografía en sí misma de doña María Moliner es interesante. Ella era aragonesa, de un pueblo de Zaragoza llamado Paniza. Estudió en Zaragoza y estudió historia porque entonces en Zaragoza no existía la especialidad de filología. Yo creo que ella, de acuerdo con lo que luego resultó ser su vocación, hubiera preferido estudiar filología o lengua, pero estudió historia y su trayectoria vital es desde luego muy interesante. Fue bibliotecaria, hizo las oposiciones al Cuerpo Facultativo de Archivos y Bibliotecas y desarrolló una labor importante en Valencia en los años de la República e incluso de la guerra. Fue una persona cercana al gobierno de la República y eso le supuso después una cierta degradación, ¿no?, en el escalafón de bibliotecarios y la condujo a Madrid a un puesto pues poco atractivo, la verdad, un puesto, en fin, por todo el respeto hacia la Escuela de Ingenieros Industriales, digamos que doña María Moliner podría haber tenido un destino un poco más de mayor trascendencia bibliotecaria, ¿no? Y entonces allí, a partir de los años 50, cuando ya sus hijos eran mayores, empieza a dedicar las tardes a elaborar el diccionario, ¿no? Es decir, le entra, digamos, el virus o recibe la llamada de la lexicografía y se consagra en cuerpo y alma a hacer su diccionario. Me irrita bastante que hay algunos tópicos en torno a la figura de doña María Moliner y alguno de ellos difundido precisamente por aquel artículo al que me refería de Gabriel García Márquez, en el que García Márquez desliza una frase que le debió de venir de una conversación suya con el hijo, con uno de los hijos de doña María. García Márquez cuenta en ese artículo que le hubiera gustado conocerla, pero doña María había ya fallecido. Y entonces se desliza en ese artículo de García Márquez una frase, a mi modo de ver, terrible, que es que doña María en el fondo consideraba que su verdadero oficio era remendar calcetines. Bueno, esto de los calcetines después se ha repetido muchísimo y a mí me irrita sobremanera, porque evidentemente doña María no pudo decir nunca semejante cosa, Esto es una especie de frase que diría su hijo o algo así, pero ¿cómo va a decir una persona que había sido bibliotecaria y lexicógrafa entregada, cómo va a decir que su verdadera misión en la vida era remendar calcetines? Y otro topicazo en torno a doña María, que había elaborado su diccionario en una mesa camilla. Bueno, pues sí, claro, en una mesa camilla, en una mesa de su domicilio. Es un trabajo hecho en la soledad y en la soledad doméstica de su casa. Pero en eso de la mesa camilla y en lo de los calcetines hay una especie de condescendencia un tanto despectiva que a mí me parece bastante irritante. Olvidémonos, por tanto, de los calcetines y de la mesa camilla. El caso es que doña María Moliner hizo ella sola una obra una verdadera proeza, que publicó en 1966-67 y en la que después siguió trabajando con vistas a una segunda edición. Bien, puesto que en esta rueda de prensa, si ustedes tienen a bien hacernos preguntas, una de las preguntas que planea siempre sobre la persona de doña María Moliner es el hecho de que no fuera académica, de que no fuera elegida para formar parte de la Real Academia Española, pues naturalmente tengo que abordar ese aspecto de su biografía como biógrafo, no como académico hoy, en 2020, puesto que además yo no me puedo hacer responsable de lo que hizo la Academia en 1972. En efecto, en 1972, María Moliner fue candidata a una plaza de la Real Academia Española. Tenía además dos valedores de muchísimo peso. Dos de los tres firmantes eran nada menos que don Rafael Lapesa, persona de una enorme autoridad científica y moral en la Academia, don Rafael Lapesa y don Pedro Laín, y a pesar de ello no fue elegida. Fue elegido un gran lingüista, subrayo lo de gran porque no fue elegido un don nadie en aquella ocasión, hablo de don Emilio Alarcos. Pero bueno, es cierto, don Emilio era bastante más joven que doña María Moliner, digamos, podría
podría haber esperado y haber sido elegido más adelante, pero fue elegido él. Ella lo encajó pues muy bien, aunque, bueno, al parecer en la biografía que le dedicó Inmaculada de la Fuente se dice que un tiempo después, no mucho después, Laín y La Pesa le dijeron que había que volver a intentarlo y ella dijo que no. Vamos a ver, yo siempre recuerdo en estos casos que Galdós no fue elegido en la primera ocasión en que fue presentado a la Academia. Es decir, ha sido bastante frecuente que en un primer intento personas muy destacadas que luego sí terminaron siendo académicos no fueran elegidos. Quiero decir con esto que doña María Moliner podría haber sido elegida en un segundo intento si ella hubiera querido y sobre todo, y esto es muy importante, si no hubiera aparecido en 1974-75 la terrible enfermedad que hoy llamamos Alzheimer y que entonces, yo creo que no sé si se llamaba Alzheimer, pero en fin, un deterioro cognitivo y de memoria progresivo que hace que a partir de 1974-75 doña María Moliner no sea ya persona, digamos, ¿no? Sí, persona viva, pero no, en fin, bueno, creo que me entienden ustedes lo que quiero decir. De hecho, y sin negar que en 1972 hubiera un sector de la Academia fuertemente misógino y que no quisiera elegir a una mujer, cuando entra la primera mujer en la Academia, que es en 1978, antes, por cierto, que en la Académie Française, por lo menos en algo tenemos que, un poco antes de que la primera mujer entrara en la Académie Française, que fue Marguerite Yourcenar, en 1978 fue elegida para la Academia la poetisa o poeta, como ahora se prefiere decir, Carmen Conde. Pues bien, Carmen Conde, por cierto, que tuvo unas palabras de gran elogio para doña María Moliner y dijo en esa ocasión que la primera mujer académica debería haber sido María Moliner. En 1978 doña María vivía y podría haber sido, digamos, ella, ¿no? Todavía la primera mujer, pero ya digo que sus circunstancias personales de salud lo hacían completamente imposible. Es decir, en ese sentido, la fecha de la muerte biológica de doña María Moliner, que es 1981, pues es un poco engañosa en ese sentido, puesto que su desaparición intelectual es anterior. Estos matices creo que son importantes y con esto no quiero en absoluto, ni muchísimo menos, como pueden ustedes comprender, justificar nada, sino pues explicar que a veces las cosas son un poquito más complicadas o un poquito más matizables de lo que a primera vista parecen. En cualquier caso, lo importante es que su obra ahí está, su excelente diccionario de uso del español ahí está, que ha tenido después ediciones posteriores. Y quería terminar leyéndoles un par de textos muy breves de doña María, que reflejan muy bien su personalidad modesta y también su inteligencia. El primero de los dos textos son unas palabras de ella, entrevistada por Daniel Sueiro en el 72 con motivo de su candidatura a la Academia, en la que doña María, palabras en las que dijo lo siguiente: mi biografía es muy escueta en cuanto a que mi único mérito es mi diccionario. Es decir, yo no tengo ninguna obra que se pueda añadir a esa para hacer una larga lista que contribuya a acreditar mi entrada en la Academia. Me han preguntado qué otras cosas tengo. No tengo ninguna y no rebusco. Podría buscar en mi historia, haber publicado algún artículo ocasional en un periódico, alguna cosa así, pero es que no lo considero como un mérito que añadir al diccionario. Mi obra es limpiamente el diccionario. Es decir, ella no pretendía, rebuscar en su currículum otros méritos, que los tenía, pero en fin, más en el campo, como digo, de las bibliotecas que de la filología. En filología fue verdaderamente una autodidacta, pero lo dice con esa sencillez y con esa
naturalidad, ¿no? Mi único mérito es mi diccionario. Y el otro párrafo que les quería leer, que es una verdadera preciosidad, es un párrafo cincelado en las palabras, es un párrafo del prólogo de su diccionario, Y dice: por fin, he aquí una confesión. La autora siente la necesidad de declarar que ha trabajado honradamente, que conscientemente no ha descuidado nada, que incluso en detalles nimios en los cuales, sin menoscabo aparente, se podía haber cortado por lo sano, ha dedicado a resolver la dificultad que presentaban un esfuerzo y un tiempo desproporcionados con su interés, por obediencia al imperativo irresistible de la escrupulosidad. Y que, en fin, esta obra, a la que por su ambición, dadas su novedad y su complejidad, le está negada como a la que más la perfección, se aproxima a ella tanto como las fuerzas de su autora lo han permitido. No me parece que se pueda definir mejor la tarea del lexicógrafo que de esa manera, ¿no? El imperativo irresistible de la escrupulosidad. Eso es el diccionario de María Moliner, un trabajo silencioso, callado, meticuloso, que ella hizo en la soledad hogareña y que verdaderamente le ha concedido un puesto imperecedero en la historia de la lexicografía española y de la filología española, pese a que no fue académica. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar y congratularme de que el Círculo de Bellas Artes dedique esta sala a recordar, a dejar ahí para el presente el nombre de María Moliner, porque si María Moliner es conocida por su diccionario fundamentalmente, creo que además, vuelvo luego sobre esto, habría que tener muy en cuenta su valor como defensora de la cultura, como archivera, como bibliotecaria. Sobre el diccionario, ha hecho referencia el profesor el académico Álvarez de Miranda, al famoso artículo de García Márquez. Yo creo que lo de los calcetines formaba parte de la propia ironía de María Moliner. Ella era una mujer sencilla, lo que retrata Inmaculada de la Fuente también en esa estupenda biografía del exilio interior, y por lo que conocemos de otras fuentes, parece que era una mujer muy familiar, se trasladaba a su casa de verano con sus 13 nietos, les hacía partícipes de revisar o pasar algunas fichas, que por cierto yo estoy traído fichas en honor a ella, creo que las utilizaba un poco más pequeñitas. Como digo, era una mujer familiar, muy apegada a la familia, no muy partidaria de las tareas domésticas, parece ser, según cuenta Inmaculada de la Fuente. Pero yo creo que esta frase de remendar calcetines probablemente sí la dijo, y va cargada con una gran ironía. En ese artículo del 2 de octubre de 1981, Gabriel García Márquez dice también: me sentí como si hubiera perdido cuando conoce la muerte de María Moliner, a alguien que sin saberlo había trabajado para mí durante muchos años. María Moliner siempre sostuvo que el suyo era un diccionario para escritores, y García Márquez recoge ese guante y dice: a mí como escritor ha sido de muchísima utilidad ese diccionario. También en ese artículo dice: hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola en su casa con su propia mano el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Se llama Diccionario del Uso del Español, tiene 2 tomos de casi 3.000 páginas en total, que pesan 3 kilos, y viene a ser, en consecuencia, más de 2 veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua,
y a mi juicio más de 2 veces mejores. Dice también García Márquez, es un diccionario para escritores. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, las palabras son admitidas cuando ya están a punto de morir, gastadas por el uso, y sus definiciones rígidas parecen colgadas en clavo. Fue contra ese criterio de embalsamadores que María Moliner se sentó a escribir su diccionario en 1951. Bien, en ese mismo tono irónico que María Moliner tenía mucho antes de ser propuesta a la Academia, en la entrada del diccionario, precisamente de la palabra academia, en la tercera acepción, dice: en España, con la denominación real antepuesta, cada una de ciertas corporaciones oficiales formadas por un determinado número de hombres eminentes, no dice de personas eminentes, es decir, que aquí María Moliner, cuando está trabajando en el diccionario, ya es muy consciente de cómo es esa academia. Dice por un determinado número de hombres eminentes en los correspondientes campos de la ciencia y del arte que realizan colectivamente determinadas actividades en relación con su respectiva especialidad. Bien. Yo creo que María Moliner era una sabia. Esta palabra puede ser conflictiva, porque si la palabra sabio está en peligro de extinción, la palabra sabia todavía no ha nacido. Entonces se produce ahí un extraño rozamiento. Pero también una sabia con V, la sabia del idioma siempre pasará, el idioma español siempre pasará por el diccionario de María Moliner. Como muy bien ha apuntado Juan Miguel, es un diccionario orgánico, es decir, es un diccionario que tiene vida. Y quiero relacionar esta sabia también con otro tópico tal vez, pero yo creo que es una realidad que tiene bastante relación con su labor con las palabras. María Moliner era una amante de la naturaleza, el vínculo de la sabia, hasta tal punto que cuando vivía en Valencia y viajaban a su chalet de Tarragona, se llevaba con ella no solo a 13 nietos, sino también a las plantas que tenía en la casa de Valencia para que no se secasen. Es decir, que poner en el tren un montón de macetas da idea del amor que tenía por sus plantas. Y quiero reivindicar, y yo creo que esta tarde también hablaremos un poco al hilo de esto en la mesa redonda, de la que ahora haré alguna precisión también. Quiero reivindicar, no solo el papel o recordar aquí, no solo el papel de María Moliner como lingüista, como archivera, como bibliotecaria, sino su papel como sabia, como defensora de la cultura. María Moliner, dice Inmaculada de la Fuente, creyó siempre que la educación y la cultura podían transformar un país, que la precisión de las palabras era un primer paso decisivo en la educación y en la cultura. En ese sentido, en una obra, ella decía que no tenía más obras que el diccionario, pero tiene un pequeño manual que elaboró en el año 37, en plena guerra civil. Ella estaba abriendo bibliotecas en los pueblos. Llegó a poner en marcha más de 105 bibliotecas en la España vacía que vivían ahora, precisamente porque creía que la cultura era un instrumento de paz y de construcción y de progreso. Hay un momento en que dice: el progreso no es posible sin la cultura. La cultura como la defensa de los valores de la cultura para llegar a la cultura de los valores. Ahora nuestro nuevo ministro habla mucho de eso y se habla mucho en general de los valores, y yo creo que ella, María Moliner, empezaba por reivindicar los valores de la cultura para poner en valor
la cultura de los valores. Y hay una palabra preciosa que ella utiliza, precisamente en el encabezamiento del diccionario, en el anuncio. Dice: la autora ha dedicado 4 años al trabajo paciente, pero a la vez fascinante de desmenuzar entre sus dedos el tesoro devotamente guardado en el arca oliente a siglos del diccionario de la Academia. Ha dejado intacto en el arca lo que es arcaico, y el resto, lo que es riqueza operante, lo ha ventilado y organizado en un despliegue pensado para que ninguna pieza pueda ser inadvertida y cada una se avalore con sus vecinas. Este concepto de valor de las palabras, que tienen una mayor trascendencia como valor de la cultura también. En ese manual que ella escribió en 1937, se llama Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas, escribe lo siguiente: no, amigos bibliotecarios, no. En vuestro pueblo la gente no es más terrible que en otros pueblos de España. Probad a hablarles de cultura y veréis cómo sus ojos se abren y sus cabezas se mueven en un gesto de asentimiento y cómo invariablemente responden: eso es lo que nos hace falta, cultura. Ellos presienten, en efecto, que es cultura lo que necesitan, que sin ella no hay posibilidad de liberación efectiva, que solo ella ha de dotarles del impulso suficiente para incorporarse a la marcha fatal del progreso humano sin riesgo de ser revolcados. Esto lo escribe en plena guerra civil. Es decir, que María Moliner pensaba más allá de las palabras como instrumento de comunicación, esa labor de poner en valor el diccionario también como transmisor de cultura y de valores culturales. Y quiero también reivindicar a María Moliner como un ejemplo para todas las mujeres. Lo dice también Inmaculada de la Fuente. Dice: fue en su momento un referente cultural para las mujeres y con un valor moral añadido. En un país en el que las mujeres eran tratadas como menores de edad, María Moliner se había saltado con su tesón todas las barreras reales e imaginables impuestas por la dictadura. Hay que pensar que ella desarrolla todo esto en los años 50, el diccionario se publica en el año 66, 15 años de labor en soledad, pero también en la labor solitaria de una mujer que ha sido degradada por el régimen después de la guerra civil. Es decir, que cuando acaba la guerra civil, ella está en un escalafón de la administración, estaba dirigiendo todo este entramado de bibliotecas y el castigo es que le hacen descender, como cuenta Inmaculada de la Fuente, como 18 escalafones, le hacen volver al principio. El diccionario también será para ella un refugio y un escudo, una especie de resistencia frente a esa situación realmente de soledad y de exilio interior, porque ella no se exilia, pero vive durante muchos años como si estuviera exiliada en una situación complicada como para muchas mujeres de la época. Una mujer que había conocido en la República un esplendor cultural y que ve esa degradación y luego usa el diccionario también como trampolín para reivindicar esos valores de la cultura. Bien, esta tarde en la mesa redonda, como ya ha dicho Juan Miguel, estará Susana Guerrero hablándonos del lenguaje inclusivo. Es una gran especialista en ese lenguaje y yo creo que María Moliner nos tiene mucho que enseñar en ese sentido. Estará Valeria Ros para hablarnos también de lenguaje y humor y Manuel Alcántara Pla con el tema del lenguaje y las nuevas tecnologías. En estos días en que hay tantas controversias con el tema del idioma, creo que será una oportunidad para saber un poco más de cómo estos tres ámbitos cómo influyen en el idioma. Gracias
y bueno, que se hagan muchísimos actos, que la Sala María Moliner sea también un trampolín constante para esos valores de la cultura. Gracias. Pues muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Amalia, y si preguntas. La familia que hizo María Moliner se mantuvo muchas ediciones, pero no sé si a partir del 2000 esta ordenación se revierte o se altera, y no sé si esto es en alguna manera traicionar un poco la esencia de su trabajo. Sí, bueno, vamos a ver. Sí, vamos a ver. La primera edición del Diccionario de Uso del Español, la única de la que doña María fue directamente responsable, en efecto altera ligeramente el orden alfabético, es decir, sustancialmente es un diccionario alfabético, pero al llegar a las palabras de una familia léxica, en vez de ordenarlas en riguroso orden alfabético, las jerarquiza poniendo primero la cabeza de familia, la cabeza de la familia léxica y luego las demás. Esto produce alguna incomodidad, Si algún usuario un poco despistado del diccionario no está al tanto de esta peculiaridad, puede no encontrar algo que busca, ¿no? Y en el fondo, el orden alfabético es completamente anticientífico, completamente convencional, pero es una seña de identidad de la lexicografía y lo mejor es respetarlo. Yo creo que no fue una buena decisión esa de alterar ligeramente el orden alfabético. Y eso cambió ya en la segunda, que es de 1998. E incluso eso produjo, si no estoy mal informado, produjo algún roce entre los hijos de doña María y la editorial Gredos, porque a ellos les parecía que no debía alterarse y Gredos, creo que con buen criterio, consideró que era mejor seguir el orden alfabético a rajatabla en la segunda edición. No hay que avergonzarse del acientifismo del orden alfabético. Hay grandes diccionarios de todas las lenguas que han seguido escrupulosamente el orden alfabético y yo creo que es preferible. Mi edición es la de la primera edición, sí, pero el que quiere encontrar una palabra en la primera la encuentra. Lo que pasa es que si está más trabajoso. Sí, puede llevarle un tiempo encontrarla, o puede pensar que no está porque el orden alfabético está ligeramente alterado, solo ligeramente alterado. Muchas gracias. Sí, antes de Amalia Iglesias, quería comentar esto, es decir, que aparte de la primera edición, 66, segundo tomo 67, hay una reimpresión. Sí, muchas reimpresiones. Hay muchas reimpresiones que respetan, digamos, la estructura original. La segunda no apareció hasta el 98 y además yo creo que el éxito comercial fue más póstumo que en vida. Es decir, es que el artículo de García Márquez tuvo un efecto verdaderamente enorme. Fue una publicidad extraordinaria para el diccionario de María Moliner. Y bueno, por supuesto, también se vendió entre 1966 y 1981, pero yo creo que se vendió mejor incluso póstumamente que en vida de doña María, desde el punto de vista comercial. Sí, bueno, yo creo que la mayor publicidad para María Moliner fue en otras academias. Según dice Inmaculada de la Fuente, que eso le dio más prestigio que si hubiera sido académica. Hombre, esa es otra ironía. Desde luego, lo de los calcetines, tienes toda la razón, fue una ironía. Lo que pasa es que como yo he leído, creo, todo lo que se ha escrito sobre doña María Moliner, siempre que leo algo sobre doña María Moliner digo, a que sale lo de los calcetines, y efectivamente sale lo de los calcetines. Entonces lo de los calcetines me produce mucha irritación, porque efectivamente, si ella lo dijo con ironía, pues era muy libre de decirlo, pero otros al repetirlo ya le quitan la ironía, y entonces eso es lo que me fastidia mucho. Que fuera un prestigio no ser elegida académica, bueno, pues es otra ironía, es otra manera de retorcer las cosas que... Bueno, lo dice Inmaculada de la Fuente. Lo dice Inmaculada de la Fuente, sí. Bueno, en fin, si es que no tiene tanta importancia no haber sido académica, si es que ser académico es más un relumbrón adventicio. No, pero estábamos comentando con Miguel que es verdad que yo conozco la edición original del diccionario, la primera, cuando no se habían hecho muchas ediciones, y los añadidos posteriores, y a veces me despista, prefiero ir a la fuente, porque luego ya se ha añadido
cuestión de contemporizar, ¿no? Pero es que es inevitable, todo diccionario se queda anticuado al día siguiente de su aparición. Pero no se ha corregido lo de Óperes, por ejemplo, en entradas. Pues no, es curioso, pero vamos, es lógico que la editorial Gredos quisiera mantener actualizado un diccionario. A mí me parece natural. Y desgraciadamente, como doña María a partir del 74-75 ya no podía hacer nada, pues el diccionario se reimprimió hasta esa segunda edición del 98. Es inevitable que un diccionario se actualice, es que si no, comercialmente es inútil, ¿no? Bueno, no sé si se dan cuenta ustedes de que hay tema para esta tarde. Y es de agradecer que el lenguaje tome protagonismo precisamente en el ámbito del debate contemporáneo, incluso asumiendo límites de ideologización en este ámbito, lo cual le da la importancia a los temas del lenguaje. Yo creo que mucho más en este momento que posiblemente en periodos anteriores. ¿Alguna pregunta? Sí. Quiero pensar que nombrar a la sala con su nombre va a tener algún tipo de connotaciones, quiero decir, puede ser la sala en la que se dedique o se va a quedar aquí en este día. No, a ver, a partir de ese momento está identificada y está bautizada. Eso es importante porque normalmente cuando aparece... Eso no quiere decir que vaya a tener una especialización. Las especializaciones de las salas provienen o responden más bien a las condiciones espaciales que ofrecen. Por tanto, no es en absoluto decir va a haber lo mismo que la sala Picasso no es para la pintura de vanguardia exclusivamente, ha habido muchos tipos de exposiciones, o la sala Goya también y tal, o la sala Valle-Inclán sería dedicada a temas teatrales o literarios, etc. No, lo que quiere decir es que a partir de ese momento queda bautizada y por tanto la referencia siempre de lo que se realice o para lo que se presente o los debates que hay allí será en la sala María Moliner. He llegado a la conclusión de llamar la sala María Moliner. ¿Cuál ha sido el camino de llegar a esa decisión? Bueno, normalmente cuando, es decir, el proceso, son decisiones de la Junta Directiva, ¿no? A la Junta Directiva pueden llegar sugerencias, etc. Normalmente hay nombres que ya tienen una tradición larga, como la Sala Goya, porque fue la primera sala original del Círculo de Bellas Artes desde el año 1926, que estaba prevista en el proyecto original de Antonio Palacios para albergar exposiciones de pintura o de dibujo. Entonces esa ya tenía el nombre. Pero después las otras salas, cuando han ido apareciendo, porque además algunas no estaban en la estructura funcional originaria del edificio, se han ido concediéndoles nombres. Y en este momento, a partir de la sugerencia, la Junta Directiva consideró que era una iniciativa y una sugerencia muy importante, en primer lugar, porque tenemos una sala María Zambrano, planta quinta, pero que es un bautizo también de una cierta, digamos, contemporaneidad, ¿no? Este edificio no tenía nombres femeninos en sus salas, la sala María Zambrano, la sala Minerva, bueno, que ese sí que es antiguo, no por la existencia de la sala, sino por el nombre de la diosa a la que se refiere, ¿no? O sea, que no era reivindicar un personaje muy contemporáneo, sino un personaje, vamos, de la mitología clásica. Y nos ha parecido que el nombre de María Moliner era fundamental para incorporarlo a ese ámbito. Tengan ustedes en cuenta que esta es una institución también años luz de nivel intelectual y de prestigio que la Real Academia de la Lengua, pero también ha sido una institución desde su creación en 1877 y después
hacer la inauguración de este edificio con cierto detalles de misoginia. Es decir, al principio no se admitían socios. Hubo que esperar al ayuntamiento, etcétera, para que llegara un momento en que no solo se admitían socias, sino además podíamos conceder medalla de oro a mujeres y además se incorporaron nombres a la propia estructura espacial del edificio. Por eso nos parecía que era necesario y además muy adecuado